taza de café que continuamos con A Primera Hora. Gracias por seguir en sintonía con su espacio A Primera Hora. Y en nuestra entrevista central del día de hoy nos visita Carlos Segura Foster. Carlos Segura Foster, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y ex administrador del Banco Agrícola. Loreni lo bautizó como el que más sabe de temas agrícolas en la República Dominicana. Dígame lo contrario. No, es así. Don Carlos Segura Foster. Anda siempre con, mira, así. Y anda con su documentación. Bienvenido a este espacio. Buenos días, Carlos. ¿Cómo está? Feliz Año Nuevo. Gracias, feliz Año Nuevo. Un abrazo de verdad de afecto. Me alegra mucho de compartir iniciando este año. Estamos Tenía el día 7. un regalo de Reyes, pero se me quedó en el No carro. importa, lo tenemos, lo aceptamos. Hoy es día 7, lo que significaría que estamos en el mes de julio, según las cabañuelas. Sí. Quiero empezar por ahí. En el sector agropecuario, en el sector agrícola, se utilizan las cabañuelas para identificar cómo va a ser el año. Pero eso se extrapola a otros sectores. Cuéntanos un poquito de eso, Carlos, primero. Bueno, pero la cabañuela depende de donde tú estés, porque, por ejemplo, hace 3 días yo estaba en Moca, y de Moca las cabañuelas fueron maravillosas, pero cuando llegué a la capital estaba seca. Eso es verdad. Mira, eso es interesante, depende de tu estés. Eso es cierto. ¿Tú estabas hace 3 días en Moca? Sí. Eso fue el sábado. Me llevaron los hijos míos. ¿El sábado? Sí. Yo estaba en Moca el sábado, qué raro que nos topamos por ahí. Okay. Tú ves cómo son las cosas. Estaba en Moca el sábado. Yo estaba en el restaurante 4F. Yo estaba en otro que se dice el Furgón. Estaban en Moca y comiendo los dos. Entonces, ¿las cabañuelas son o no son reales? Bueno, es una cuestión, tú sabes que la fe es lo que hace la verdad. La credibilidad la da la fe. ¿Tú crees en eso? Entonces las cabañuelas te funcionan. Las cabañuelas han venido cambiando. Yo recuerdo de niño era que si llovía un día... Enero iba a ser de lluvia. Exacto. Pero ahora es, si llueve por la mañana, es que va a llover en la mañana. Si llueve en la tarde, en la tarde. Es decir, han ido adaptando situaciones. Pero de todas maneras, ya la producción agropecuaria no puede estar a expensas de las lluvias. La producción agropecuaria tiene que ir dándole respuesta a que la tierra no crece, pero la demanda de alimentos sí crece. Entonces tú tienes que buscar la manera de usted producir más. Por eso ahora la demanda crece de alimentos. Claro, ahora mismo tú produces en invernadero, pero ya en los invernaderos se han puesto niveles y tú tienes invernadero con producción agropónica, es decir, en agua, que tú no necesitas tierra. Entonces, eso mismo, la humanidad va a buscar la misma solución que le buscó el ser humano a las viviendas. Antes todo el mundo hacía una vivienda en un solar de 500, 600, 700 metros, y ahora el que tiene 700 metros hace un edificio de 20, 25 pisos con 4 diferentes edificios. Entonces te crea una solución para más gente que requiere vivienda. Sí. Pero nosotros tenemos problemas muy serios para entrar en ese tipo de teoría. Yo he visto muchas entrevistas de ustedes, pero me impactó mucho la de Ricardo. ¿Cuál de los Ricardo? Mi amigo y hermano Ricardo Rosario, el Gordo Rosario. El de la detallista. El del programa. Fue de aquel lado, sí. El del programa del campo al colmado. ¿Por qué te sorprendió esa? ¿Qué dijo Ricardo que no, que fuera tan impactante a los ojos de Carlos? Bueno, enfocó muy correctamente la problemática que se está dando con el arroz. Porque ya a partir del día 1, todos los alimentos que fueron protegidos por el acuerdo de ERECATA, ya le llegó el vencimiento y ya de ERECATA funciona para todo. Entonces, se ha emitido un decreto innecesario, provocador, inoportuno. Pero el decreto dice que se le va a poner aranceles a esos cereales que vendrían de Nicaragua y de Estados Unidos. Pero es que el problema no es ese. ¿Cuál es el problema? Óyeme, Loreni, a mí me da mucha pena decir esto. Nosotros con ese decreto, a la luz de los países del acuerdo, estamos haciendo ridículo. Porque este país promovió el no cobro de aranceles mediante una ley en el 2022
del arroz y otros 66 alimentos, con el interés de controlar el aumento de los precios. El único alimento que no aumentó de precio fue el ajo, disminuyó ligeramente. Pero a partir de ahí y desde el 2021, todos los pollos o partes de pollo que se han importado aquí han sido liberados del pago de arancel. Entre los que estaban protegidos estaban los muslos de pollo desde Estados Unidos. Entonces, aquí se creó una situación que no se veía desde el año 2004. Y te voy a hacer historia con cifras. Por eso siempre me gusta andar con las estadísticas que publica el Banco Central, la aduana y el Ministerio de Agricultura. Aquí, el año 2023, se perdió el nivel de producción del arroz para satisfacer la demanda. Es decir, dejamos de ser autosuficientes en la producción del principal alimento que comen los dominicanos. Porque yo estoy seguro que ustedes cuando chiquitos, al igual que yo, cuando su mamá no cocinaba arroz, preguntaba, mamá, ¿y no va a cocinar hoy? Eso es grande todavía. Si no, pregúntale a mi papá que sin arroz no come. Entonces, la situación es que aquí aquí se han liberado anteriormente 6 de los 8 alimentos protegidos, pero ahora llegaron los 2 más sensibles, que es el arroz y la leche y sus derivados. Entonces, aquí llega en el peor momento, porque vuelvo y retomo el tema. En el 2023, la producción del arroz de República Dominicana se disminuyó en 300,000 quintales con relación a la producción del año 2018. Y la demanda, obviamente, ha aumentado entre el 2018 y el 2023, que fue que se produjo. Pero ahora en el 2024, la producción se mantuvo al mismo nivel del 2023. Es decir, que nosotros estamos produciendo a un nivel que la autosuficiencia que habíamos alcanzado en el arroz se perdió. Y por eso Ricardo lo dijo aquí. Yo recuerdo con la inocencia que lo dije, porque dijo, voy a hacer una infidencia, porque yo le pedí al presidente esto y él me complació. Y óyeme, yo a veces oigo cosas y no sé si reír o llorar, porque es que los aranceles no se pueden manejar así por peticiones y caprichos. Los impuestos se manejan por leyes. Y usted por vía administrativa, aunque usted quiera, yo sé por qué se hizo, usted no lo puede manejar con ese desparpajo. Entonces ahora resulta que cuando nosotros podíamos cobrar aranceles, los liberamos todos los alimentos de los aranceles. Y ahora que entra en vigencia el acuerdo que libera los aranceles, entonces le queremos poner aranceles. Entonces es un ridículo. Sí. Es definitivamente una cosa que no se entiende. Para la familia dominicana, y poniendo en contexto todo el tema del Tratado de Libre Comercio, aprovechar que entramos ahí, ¿qué repercusión va a tener sobre el costo y la disponibilidad de un alimento como el arroz, el tema de la entrada del Tratado de Libre Comercio en este rubro, sobre todo en el arroz? No, va a seguir pasando. Yo vuelvo, le repito, aquí no se le está cobrando arancel al arroz desde el año 2022 y ha seguido aumentando el precio. Y le voy a decir, ¿por qué Ricardo trajo ese tema? Porque Ricardo ese tema lo trató en una reunión donde estaban presentes productores, molineros y comerciantes. Entonces el presidente le pidió una vía para que no siguieran aumentando los precios del arroz en medio de la campaña electoral. Recuerden, eso sucedió en febrero, marzo, que el arroz se disparó a 40, 50, 60. Entonces el presidente le planteó ese. Y Ricardo, él se definió como que fue el que le dio la idea al presidente. Vamos a quitar los aranceles. Pero los aranceles no impidieron que siguiera aumentando el precio del arroz. Aquí hay un problema serio, mire. De octubre del 2023
a diciembre del 2024, aquí se importaron 164,000 toneladas métricas de arroz. En el año 2024 solamente fueron entre 155 y 160,000 toneladas. ¿Qué significa eso? Que los contingentes que existían antes y el que se ha dispuesto ahora por decreto apenas son 23,000 toneladas, que hacen menos de 500,000 quintales. Pero lo que se ha importado es 8 veces más que lo que se está protegiendo ahora. Aquí el problema no es ese, que el problema es que hay que recuperar la autosuficiencia en la producción del arroz. Se lo voy a decir porque aquí se dice mucho que no se hizo nada y que no se protegió, y aquí sí se hizo lo necesario para convertir nuestro país en autosuficiente, y con una condición que hizo que el dominicano dejara de gustarle el arroz importado por diferentes razones, entre las cuales está que el importado, para poder venderse, había que mezclarlo con el de aquí. Y le hago la historia. En el año 2000 este país producía 10.8 millones de quintales de arroz, suficiente para satisfacer la demanda. ¿Qué año? En el 2000, comenzando este siglo. 4 años después, la producción bajó a 8.2 millones de quintales, insuficiente para satisfacer la demanda. Y ¿Por la pignoración? Sí, no, nosotros logramos con la pignoración del 98 el llegar a los 10.8, pero se perdió. Ustedes no se recuerdan que aquí se destruyeron plantaciones y que se quemó, porque había un exceso de arroz. Entonces tumbaron la producción. ¿Quiénes gobernaban? El PRD, hoy PRM. Por suerte para este país, llegó el PLD con Leonel y la producción comenzó un ciclo de aumento de la producción. Y volvió y se colocó en el año 2012 en 10.8 millones de nuevo suficiente. En esos 8 años del PLD con Leonel, la producción aumentó en promedio 325,000 quintales anuales. Para suerte mayor del país, vino Danilo y el ascenso continuó. Y entre el 12 y el 19, la producción pasó de 10.8 a 14.1 millones, más que suficiente para satisfacer la demanda. En el 18 ya le dije, fueron 13.800.000. ¿Sabe cuál fue el promedio de crecimiento? 525,000 quintales promedio anual en el gobierno del PLD de Danilo. Más que el crecimiento de la demanda. Como este gobierno no ha mantenido los programas de apoyo a la producción nacional porque han privilegiado las importaciones, pues la producción de arroz cayó en el 23 a un nivel por debajo del 2018, habiendo mucho más demanda. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Mantener el apoyo a la producción nacional, que ha desaparecido lamentablemente en los hijos o nietos de los que nos gobernaron antes, con el PRD, ahora PRM, que han privilegiado las importaciones en perjuicio de la producción nacional. Y por eso aquí se ha perdido. Por ejemplo, yo me junté con un productor de conejos en el viaje ese que te dije de 41,000 madres que había de conejos aquí en el año 19, apenas quedan 3,000 madres. Ustedes no se recuerdan que aquí se popularizó ir a los restaurantes a comer paella de conejo. Eso ha desaparecido. El programa que se implementaron desaparecieron porque el enfoque del actual gobierno es el privilegio de las importaciones, y eso es muy peligroso porque la humanidad tiene demasiados problemas. Y si se da una conflagración mundial, ¿qué es lo que hacen los países? Lo primero es asegurar que coma su gente. Que coma su gente, su alimentación. Entonces, nosotros no podemos seguir el camino de depender de las importaciones.
nosotros tenemos que fortalecer nuestra producción nacional. Y ese nivel que nosotros habíamos alcanzado se perdió. ¿Por qué se logró? Porque nosotros tenemos el enfoque de favorecer la producción nacional. Por ejemplo, el arroz. Aquí había un problema, que la gente iba a los colmados, dame del americano, dame del importado. Entonces nosotros contratamos un genetista, uno de los 5 mejores genetistas de la humanidad, dominicano, para orgullo de todos nosotros. Y lo contratamos para que viniera una vez cada 15 días aquí al país, pero con un equipo que él tenía establecido para hacerlo. ¿Y qué le pedimos a ese genetista? Nuestro país necesita una variedad de arroz, semilla de arroz, una genética que sea bueno en la producción en el campo, que sea bueno en el molino, que no se falta mucho, y que sea bueno en la paila. Y por eso ustedes han oído a gente que sabe mucho. El arroz dominicano es alta, el importado no es alta. Para venderse el importado tiene que mezclarse con el de aquí. Porque eso lo logramos a base de un trabajo que surtió su efecto. Y esta gente lo heredaron, pero lo dejaron caer. Porque cuando usted logra una semilla, es lo mismo que sucede con una gente. Nace, crece, se desarrolla y muere. Usted tiene que dar mantenimiento. Entonces nosotros hemos abandonado lo que fueron los planes de producción. Y por eso nosotros hoy tenemos problemas con el arroz, que entra ya en el rescate. Y que es ridículo, porque ese decreto, primero, es inaplicable y le puede generar muchos problemas al país. Yo estoy muy preocupado por lo que pudiera ser la respuesta a ese decreto, que es inaplicable. Y yo le pido que se lea un artículo que publicó ayer el Listín Diario, pero lo pueden encontrar en Google también, de un funcionario de la Embajada de Estados Unidos. Y que ya había escrito un hilo de tweet. Me refiero a Virgilio Mayor. Y eso le puede generar una serie de problemas al país que es preocupante. Porque realmente nosotros no debimos bajo ninguna circunstancia coger el camino. Cuando nosotros lo que tenemos que hacer es continuar con los programas, porque aquí, y lo decía mucho en el interín, Oliverio Payá, que es uno de los más eficientes productores, que a nosotros no nos va a hacer efecto la entrada. Obviamente no le va a hacer efecto a quien tiene las condiciones de producción de él. Todo productor, vamos a decirlo con cifras, de más de 500 tareas, puede competir con cualquier país del mundo con la tecnología que ya hay establecida aquí. Aquí el problema se deriva con la mayoría de los productores que tienen menos de 3 hectáreas o 100 tareas, que no pueden aplicar la tecnología que le hagan rentable. Entonces usted tiene diferentes opciones. O usted le da apoyo con subsidios para que se le reduzca su costo de producción y le mejore su rentabilidad, o le busca una alternativa de cambiar por cultivo. Nosotros aplicamos un programa de transformación de la producción de San Juan con un préstamo del BID y convertimos muchos terrenos que se dedicaban a siembrar arroz, que tenían problemas todos los años por la escasez de agua, en producción en ambiente controlado, en frutales, mango, limones, papaya. Y entonces incentivamos la siembra de arroz híbrido, de maíz híbrido, en sustitución de criollo, que llevó a una productividad del maíz entre 8 y 15 quintales por tarea. Interesante eso. Entonces, esa era una alternativa para esos detentadores de pequeños terrenos. Don Carlos, uno de los factores que inciden en la producción es, sin lugar a duda, la mano de obra. Sí. El crecimiento quizá del sentimiento antiinmigratorio, azotado por algunos grupos de manera concreta,
ha crecido a un punto, valga la redundancia, donde ya se cuestiona incluso de si nosotros necesitamos o no necesitamos mano de obra extranjera de manera concreta, mano de obra haitiana en la República Dominicana, cuando, sin que haya ninguna cifra oficial que la vale, pero quienes producen, tanto en el sector construcción como en el sector agropecuario, indican que más del 95% del trabajo rudimentario, de la mano de obra rudimentaria, está realizada por nacional haitiano. ¿Qué entiende usted que debería de pasar con esto cuando hay planteamientos, por ejemplo, del expresidente Hipólito Mejía, de que se realice un proceso de normalización a esos trabajadores haitianos del campo y que haya hasta cierto punto quizá una metodología en la cual crucen a trabajar para acá y se devuelvan entonces la tarde a Haití? Bueno, la humanidad lo primero que tiene que buscar tecnología que nos permita reducir el uso de mano de obra para abaratar los costos. Te voy a poner un ejemplo. En el caso del arroz que estamos tratando, con una buena tecnología, buena nivelación de suelo, tú puedes reducir de 20 libras por tarea el uso de semillas a entre 6 y 8 libras por tarea. En lo químico, insecticidas, fungicidas, fertilizantes, usted lo puede reducir si usted usa dron, que le identifiquen las áreas donde es necesario Donde se requiere la cantidad necesaria para cada lugar. Puede reducir el 50%. Pero algo más importante, que es lo que nosotros recomendamos junto con estas dos medidas, es que la recolección se haga a granel. Cuando usted logra recolectar arroz a granel, usted se economiza la mano de obra del estibador, que llena el saco, que lo pone en el suelo, que del suelo lo pone en un animal para sacarle un camino, que lo baja y después lo sube a un camión. Todo eso son la mano de obra que se está utilizando aquí. Pero si usted a una cortadora le pone una tolda al lado y esa tolda sale por su rueda y se va directamente a la factoría, usted se está economizando todo eso que le he dicho, el saco, llenarlo, bajarlo, subirlo, que eso representa alrededor del 30% de costo de producción. Y todo eso lo puede hacer el gobierno en apoyo de los pequeños y medianos productores. Y los grandes como Oliverio, que él mismo lo dice, nosotros no tenemos problema porque aplican esa tecnología. No tienen problema de competir con el arroz de cualquier parte del mundo. Aquí el problema es que nosotros tenemos que lidiar con que el mundo de hoy nos obliga al intercambio. La migración es una necesidad económica. Y querramos o no querramos, nosotros no podemos coger un serrucho y cortar la parte de la isla que le corresponde a Haití. Por tanto, siempre la migración más atraída por nosotros va a ser la haitiana porque es la que está más cerca. Pero la migración, en los años 40, la migración se daba de Puerto Rico para acá. En los años 70, de aquí para Puerto Rico. Eso es una necesidad. Entonces, de aquí nosotros íbamos, y digo íbamos porque yo soy parte de una familia que emigró a Puerto Rico, a hacer los oficios que dejábamos de hacer aquí. La mejor manera de usted lidiar con la situación de hoy es la convivencia, la política de buen vecino. Si nosotros, como se hizo en el pasado, porque la migración no es nueva, lo que pasa es que cuando aquí había migración para cortar el caña, todo el trabajador que se traía de Haití venía con un carnet. Claro. Y terminada esa zafra. ¿Y se usa eso todavía? No, se dejó de hacer. Nadie tiene un carnecito. Entonces por ahí. resulta que el problema de la migración es que aquí tenemos que documentar, que tener el control de la misma, porque aquí lo que hay es un problema serio de descontrol. Y entonces, lamentablemente, aquí el vecino haitiano desplaza al trabajador de aquí. Primero, dicen que más eficiencia, pero fundamentalmente porque cobra menos. Sí. Don Carlos, ya está en la parte final, simplemente porque vi algo que usted puso hace algunos días de algunas localidades donde el Banco Agrícola o está cerrado o no están funcionando, y vemos como mucha crítica con el tema de los préstamos. Realmente, en resumen, ¿qué está pasando con el Banco Agrícola, que es una institución importante para el soporte
y el apoyo a la producción dominicana. Y los préstamos, eso que tú ahí mencionas, mismo, esos préstamos que se dan, que se devuelven, Otra situación los criterios que a que mí se me usan. deprime, un deterioro total. Deterioro total de una institución que nunca había caído al nivel tal y que utilizaron los recursos, lo dije aquí, yo lo repetí en varios programas, para lograr un inmerecido triunfo, utilizando recursos que debieron dedicarse a la producción y se dedicaron para compra de voluntades. Y que yo no puedo entrar como en otro programa en identificar beneficiarios, nombres. Los conozco, si le digo que no los conozco, hablo mentira. Pero por una cuestión de ética y de la responsabilidad de haber sido funcionario por 40 Claro. años, yo tengo que tener el mínimo de respeto para el secreto bancario. De gente que me han confiado cosas a mí, que me dicen, mira, a mí me hicieron esto y esto, yo no lo puedo, no debo decirlo. Y no lo hago. Pero realmente, óyeme bien, y es verdad que las estadísticas dicen de la mayor cantidad de préstamos, pero la mayoría de los préstamos del Banco Agrícola no han incidido en la producción. En la historia del Banco Agrícola, cuando aumentan los préstamos, aumenta la producción. Es la primera vez que, habiendo aumentado las estadísticas de los préstamos, ha disminuido la producción. ¿Por qué? Porque lo que se han hecho son muchas dádivas y cumplimiento de compromisos o compra de voluntades A través de préstamos. disfrazados de Pero es que los préstamos se tienen que pagar como quiera. O sea, es que no entiendo si a mí me dan un préstamo, por más que sea, hay que pagarlo como quiera, o es regalado, Carlos. Bueno, depende de lo que tú partes con el que tú le des el préstamo. Caray. Si tú le pagas un compromiso que tú tienes con él. Pero yo te voy a poner un ejemplo que no tiene que ser de esa cuestión. Si tú tienes un deudor, como yo conozco casos, que tiene 5 préstamos y ha tenido dificultades para pagarlo, y tú le consolidas los 5 préstamos, vamos a decir 5 préstamos de 20,000, son 100,000 pesos, para hacerle el ejercicio fácil, y tú le das un préstamo de 100,000 para que pague esos 5 préstamos. Tú ni le estás prestando 100,000, ni le estás cobrando 5 préstamos de 100,000. Pero eso no incide en producir producción. un quintal de yuca en la cuestión. Y te voy a decir con otra cuestión. La mayoría de los préstamos se han dedicado a un destino identificado como otros. Al mismo ministro le preguntaron qué eran los préstamos otros y él dice, yo no sé lo que es, pero me imagino que es la junta de todos los chiquitos. Y no es así. Otros son para encubrir todas esas operaciones que no inciden en la producción. Y eso no se ve a nivel del Estado. El Sí. gobierno no lo ve. Parece que lo están viendo, ¿Por qué? pero ¿Por qué? tardíamente. Ok. Cuando sale a la luz pública. Sí, porque han salido tantas denuncias que no pueden seguir ocultando, pero realmente el deterioro institucional, por ejemplo, él mencionó un caso de la oficina de Castillo tiene más de un mes cerrada. Ayer yo publiqué una de las sucursales de Ocoa que es lo que tiene un ventorrillo al frente. Entonces, han dejado de operar de tal manera que realmente hay un deterioro. Y entonces eso, para que se recupere la producción nacional, Hay que invertir más. aquí hay que prestar más. Entonces aquí, mira, ya perdimos la autosuficiencia de los cerdos. Hemos perdido los mercados de exportación. Hemos perdido la capacidad de exportar de guineo. Y ahora mismo ya también están en vía de perderse. Y no hemos perdido la parte de los avícolas y de la carne de bovino, ¿Por qué? porque se han constituido en un oligopolio que son los que mantienen la producción. Aquí 6 o 7 compañías mantienen la producción de pollo y huevo y de carne bovina. Y entonces eso ha ido en perjuicio de centenares de pequeños y medianos productores que han tenido que Que abandonar. no la tienen actividad. cómo entrar al mercado. Eso es lamentable. Queremos dar las gracias, como siempre, además de que no lo dijimos, ¿verdad? Pero a un fiel televidente de este espacio, que es don Carlos Segura Sí, Foster, que está siempre pendiente, está que siempre pendiente. está atento. Gracias, don Carlos, por haber estado con nosotros el día de hoy. Carlos Segura Foster, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y ex administrador del Banco Agrícola Dominicano, y como ya Loreni lo ha santificado aquí, diríamos, como el que más sabe de temas de producción Yo agrícola. lo que en el quiero es que país. nunca olviden presentarme como el que ingresó como mensajero e hizo una Ah, eso carrera de sí. 40 años en el Banco. 40 años 40 en el Banco Agrícola. Porque ¿Lo no estamos conoce? hablando,
No estamos hablando de cualquier paje coco, como dice. 40 años en el Banco Agrícola. Entró como Desde mensajero. Entró como mensajero y terminó siendo administrador del banco. Si alguien conoce el Banco Agrícola, Meritocracia. No, el valor que yo tengo es que ingresé como mensajero. ¿no? Totalmente. si alguien conoce el Banco Agrícola y la producción dominicana. es Carlos 40 Segura años. Foster. Gracias por haber estado aquí con nosotros en el día de hoy. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes mañana nos vemos nuevamente aquí en este espacio a primera hora. Bye, bye.